noches, soy Sebastián López Hernández y nuevamente estamos aquí para un video explicativo referente a un tema de física fundamental. En esta oportunidad les hablaré sobre un tema bastante conocido dentro del amplio margen de la física, refiriéndome a la cinemática, la cual incluye el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo variado y también distintos tipos de gráficas como la XT, la BT y la AT. Para empezar, preguntémonos, ¿qué es exactamente la cinemática? Respondiendo a dicha pregunta, es una rama de la física que se encarga de estudiar el movimiento de los objetos y también el cómo cambia la posición a lo largo del tiempo, sin tomar en cuenta las distintas causas que producen el movimiento, como las fuerzas. Para analizarlo, la cinemática utiliza conceptos fundamentales como la posición, el desplazamiento, la velocidad, que es el cambio de posición por la unidad de tiempo, y la aceleración, que es la variación de la velocidad. Sin más preámbulos, es hora de comenzar con la explicación de los distintos temas que podemos encontrar dentro del amplio margen de la cinemática. Damos inicio con el que posiblemente sea el tema más representativo de la cinemática, el MRU o movimiento rectilíneo uniforme, el cual es un movimiento directo que se da en línea recta sin alterar su velocidad en un intervalo de tiempo determinado. Esto quiere decir que mantiene una velocidad constante, la cual no aumenta ni disminuye, o en otras palabras, no acelera ni frena. El MRU depende de tres elementos bastante fundamentales. Dichos elementos son la distancia, qué tanto se movió, el tiempo, cuánto tardó y la velocidad, qué tan rápido fue, representadas por la X, la T y la B respectivamente. Como todo tema perteneciente a la rama de física fundamental, sus bases recaen en las fórmulas, las cuales dependen unas de las otras. En este caso, al ser tres, se podría decir que forman una especie de pirámide. La distancia se obtiene al multiplicar el tiempo y la velocidad, mientras que el tiempo se obtiene al tomar la distancia y a esta misma dividirle la velocidad. Por último, la velocidad se obtiene realizando este mismo proceso, solo que obviamente lo que se le dividirá de la distancia será el tiempo. Un dato curioso es que la distancia se puede representar tanto como una X como con una D. En lo personal, yo prefiero utilizar la letra X. Ahora comencemos con los ejemplos. El primero está relacionado con el básquetbol. Si un jugador se prepara para encestar en el último tiempo y la pelota se mueve a una velocidad de 8 metros por segundo, llegando a la canasta en 3.5 segundos, entonces ¿cuál fue la distancia recorrida por el balón? Repasemos datos. Una velocidad de 8 metros por segundo con un tiempo de 3.5 segundos y tomando en cuenta que hay que multiplicarlos para obtener la distancia, entonces al realizar la multiplicación de estos datos nos da como resultado un total de 28. Entonces podemos darnos cuenta de que la distancia recorrida por la pelota fue de 28 metros. Ahora pasemos con nuestro segundo ejemplo. El guepardo es el animal terrestre más rápido que existe. Su velocidad puede alcanzar hasta los 110 km por hora. Entonces, ¿cuánto se tardaría en alcanzar unos asombrosos 500 kilómetros? Pues averigüémoslo. Demos un vistazo a la fórmula. Tiempo igual a distancia dividido velocidad. Si la velocidad es de 110 km por hora y la distancia recorrida es de 500 kilómetros, al realizar las operaciones necesarias y tomamos el 500, le dividimos el total de 110, nos da como resultado 4.54. Por lo tanto, un guepardo recorre 500 kilómetros en 4 horas y media. Nuestro último ejemplo del movimiento rectilíneo uniforme se relaciona con nuestra vida diaria. En promedio, una persona debe ser capaz de recorrer 150 metros en 45 segundos aproximadamente. Si el tiempo es de 45 segundos, la distancia es 150 metros y la fórmula es tomar la distancia y dividirle el tiempo, eso quiere decir que al recapitular los datos, la velocidad se obtiene al tomar la distancia y a esta misma dividirle la cantidad de tiempo. Si la distancia recorrida es de 150 metros y el tiempo es de 45 segundos, al realizar la operación nos da como resultado 3.33, es decir, 3.33 metros por segundo.
El siguiente subtema a analizar es el movimiento rectilíneo variado, resumido como MRV. En este caso, la velocidad sí puede llegar a ser alterada, ya sea que aumente o que disminuye. Dentro del MRV, como ya mencioné, las velocidades pueden llegar a alterarse, ya sea mediante su aumento o disminución. Sin embargo, la aceleración, que es el aumento de la velocidad, siempre se mantendrá igual. Eso significa que dentro de este tema, la aceleración ocupa el lugar de movimiento constante. Como mencioné anteriormente, la aceleración se da cuando la velocidad aumenta. Sin embargo, aquí también podemos encontrar lo que es la aceleración negativa, la cual es el opuesto a la aceleración convencional. Es decir, que se presenta cuando la velocidad en vez de aumentar disminuye. Dentro de este tema podemos encontrar varias fórmulas distintas, debido al hecho que en algunos ejercicios nos pueden llegar a faltar ciertos datos, siendo esta la razón por la que el MRV es considerado hasta cierto punto un tema bastante complicado de aprender. Las fórmulas son las siguientes. Si carecemos de distancia, la fórmula para encontrar la velocidad final es la de tomar la velocidad inicial y sumarle la multiplicación de la aceleración y el tiempo. Si no tenemos aceleración, la distancia se obtiene al sumar las dos velocidades y dividirlas entre 2 y a ese resultado multiplicar el tiempo. Si no hay una velocidad final, la distancia se obtiene al multiplicar la velocidad inicial con el tiempo. Le sumamos la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado y luego le dividimos el 2. Finalmente, si no tenemos el tiempo, la velocidad final se obtiene al elevar la velocidad inicial al cuadrado y sumar 2 veces la aceleración por la distancia. Y así, mediante estas fórmulas bases, poder hacer todos los despejes necesarios para encontrar todos los elementos requeridos. Anteriormente mencioné dos velocidades, la inicial y la final. Como su nombre lo indica, son el inicio y el final del trayecto. Viéndolo desde cierto punto de vista, podríamos decir que son el punto A y el punto B. Comencemos con los ejemplos. Si un auto mantiene una aceleración constante de 5.5 metros por segundo cuadrado y partió del reposo recorriendo ahora 40 metros en 12 segundos, entonces ¿cuál es su velocidad final? Repasemos los datos del ejercicio. 40 metros recorridos, una aceleración de 5.5 metros sobre segundo cuadrado, un total de 12 segundos, y si partió del reposo, eso quiere decir que la velocidad inicial es 0. Repasemos la fórmula de la velocidad inicial más la multiplicación de la aceleración y el tiempo. Al realizar la operación correctamente nos damos cuenta que 0 más 5.55 multiplicado por 12 nos da como resultado 66. Por lo tanto, la velocidad final planteada en el ejercicio sería de 66 metros sobre segundo. Ahora veamos nuestro segundo ejemplo. Imaginemos que una hoja es movida por el viento, comenzando con una velocidad de 4.9 metros sobre segundo. Después de 15 segundos, la velocidad de la hoja aumenta hasta 11 metros sobre segundo. Por lo tanto, ¿qué distancia recorrió en este intervalo? Dado que no tenemos aceleración, la fórmula nos indicará lo siguiente. La distancia es igual a la sumatoria de las velocidades dividido entre 2 y a ese resultado le multiplicamos el tiempo. Por lo tanto, la fórmula sería 4.9 más 11 dividido 2 y le multiplicamos el 15. Veamos la operación. Una vez analizándola de buena manera, podemos realizar los cálculos necesarios para encontrar lo que buscamos, nuestra distancia. Al realizar todos los cálculos necesarios, encontraremos un resultado de 22.95. Por lo tanto, la distancia recorrida por las hojas gracias a la intervención del viento sería de 22.95 metros. Nuestro último ejemplo dicta lo siguiente. Un caballo acelera uniformemente desde una velocidad de 4 metros sobre segundo hasta 20 metros por segundo con una aceleración constante de 2 metros al segundo cuadrado. Por medio de ambas velocidades y la aceleración constante sabremos cuánto tiempo tardó el caballo en dar su recorrido.
La fórmula que nos ayudará para este ejercicio es la siguiente. Si queremos encontrar el tiempo y no tenemos distancia, tomamos la velocidad final, le restamos la velocidad inicial y finalmente a ese resultado le dividiremos la aceleración constante. Al realizar los cálculos, 20 metros sobre segundo, restándoles 4 metros sobre segundos y dividiéndole el 2, nos da como resultado 8 segundos. Por lo tanto, el trayecto del caballo duró 8 segundos. Finalmente tenemos el tema de las gráficas. Empezamos con la AT, que es aceleración tiempo. En el MRU la aceleración es 0 y la gráfica es una línea horizontal también en 0. Mientras que en el MRV la aceleración es constante y la gráfica es una línea horizontal hacia arriba en caso de acelerar o una línea horizontal hacia abajo en caso de frenar. Continuamos con la gráfica BT, que representa la velocidad y el tiempo. En el MRU la velocidad es constante y la gráfica es una línea recta horizontal, mientras que en el MRV la velocidad cambia con el tiempo y la gráfica es una línea recta inclinada, teniendo una pendiente de aceleración hacia arriba en caso de acelerar y hacia abajo en caso de perder la aceleración. Finalmente tenemos la gráfica XT, la gráfica de la posición y el tiempo. En el MRU es un movimiento constante y la gráfica es una línea recta inclinada, mientras que en el MRV el movimiento es acelerado y la gráfica es una parábola curva. En caso de acelerar, la curva irá hacia arriba y en caso de no hacerlo, la curva terminará yendo hacia abajo. En resumen, AT línea en 0 y línea constante, BT recta horizontal y recta inclinada, XT recta y curva. Para concluir, quiero decirles que la cinemática es un tema fascinante, debido a lo mucho que nos ayuda a comprender cómo funcionan tanto nuestros movimientos como los que están alrededor de nuestro entorno. Los invito a aprender más sobre la cinemática y todos los temas de física fundamental. Sin nada más que decir, adiós. Eso es todo, amigos.